¿Qué tal? Muy buenas noches, estimadas, estimados colegas, a toda la sociedad inteligente y creativa que nos sigue y escucha. Sean bienvenidos a una emisión más de Trabajo Social en Acción Internacional, la innovación social en las redes. Me acompaña hoy mi amigo, colega Ciro López Mendoza. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto estar con todos ustedes aquí en su programa Trabajo Social en Acción Internacional. Los niños, niñas y adolescentes en riesgo son aquellos que viven en una situación de permanente vulneración de sus derechos, por causas básicamente familiares y sociales. El principal factor de riesgo que provoca esta situación es el maltrato infantil en sus diferentes facetas, una de las cuales es la pérdida del cuidado paternal. La gravedad de la pérdida del cuidado paternal se comprende a partir de la importancia de la familia como el espacio de mejor desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. Así, el abandono permanente, desprotección, en la mayoría de los casos es perjudicial para el bienestar y el desarrollo infantil, físico y emocional. De los múltiples elementos que afectan esta estabilidad y funcionamiento de la familia, están los factores internos, es decir, que se manifiestan dentro del hogar: violencia intrafamiliar, abuso sexual, alcoholismo, divorcio, abandono y elevado número de hijos, entre otros. Y factores externos como el contexto social, baja cobertura de servicios de salud, la migración o la pérdida de redes sociales de apoyo. El contexto cultural también es muy importante, que son las pautas de crianza negativas o cambiantes, indiferencia de la sociedad, entre otros. Y el contexto político, ausencia de políticas públicas y sociales. El impacto social que tiene la pérdida del cuidado parental se traduce en niñas, niños y adolescentes institucionalizados y los que viven en situación de calle. El tema de hoy: niñez y adolescencia en situación de riesgo y su impacto social. Los invitamos a seguirnos en nuestras diferentes redes sociales: Facebook, YouTube, Instagram. Nos pueden encontrar así: Trabajo Social en Acción Internacional, la innovación social en las redes. Además, te invitamos a ver todo el contenido que hay en Anesma Networks para ti. Acompáñame a ver el video close-up de nuestra invitada internacional del día de hoy. Hola, soy Idel Pais Flores. Soy trabajadora social de formación. He desarrollado algunos diplomados que tienen que ver con el tema de VIH-Sida, así también como diplomado en formación política y ciudadana. También he recibido algunos cursos sobre protección infantil y sobre prácticas abusivas sexuales y conductas sexuales problemáticas. A la vez me he capacitado en metodologías para trabajar exclusivamente con niñez y adolescencia desde los diferentes enfoques. A nivel profesional he colaborado como enlace regional para un proyecto regional en el tema de VIH en el mundo rural de Centroamérica, en donde trabajábamos principalmente con poblaciones vulnerables y con mujeres afrodescendientes. De igual manera, he trabajado en proyectos internacionales y locales con el tema de la erradicación del trabajo infantil. Me he desempeñado también como coordinadora de proyectos en organizaciones de la localidad. He trabajado de manera independiente en diferentes consultorías con diferentes temáticas sociales. Actualmente laboro para una organización internacional que tiene que ver, ¿verdad?, con todo este tema de la protección infantil, pero a la vez me estoy desempeñando como trabajadora social independiente en un consultorio de atención psicosocial donde se desarrollan diferentes actividades, ¿verdad?, desde la atención a personas individuales, a atención de estudios de casos, atención a familias complejas.
Continuamos en Trabajo Social en Acción Internacional, la innovación social en las redes. Pues le damos la bienvenida a nuestra invitada el día de hoy, directamente desde nuestro hermano país de Nicaragua, la licenciada Edelweiss Flores Jarquín. Bienvenida, estimada colega, trabajadora social con experiencia en el área de erradicación de trabajo infantil, Enlace Nacional para Centroamérica para un proyecto de VIH en el mundo rural, coordinadora de proyectos con énfasis en reeducación, experiencia en elaboración, planificación, ejecución y evaluación de proyectos, además de experiencia en trabajo social independiente, actualmente realizando un curso sobre la gestión del cuidado y protección de niñas y niños adolescentes que han desplegado prácticas sexuales problemáticas y abusivas. Bienvenida, estimada colega. Hola René, mucho gusto. Buenas noches a todas y a todos. Quiero agradecerles, ¿verdad?, por esta invitación a este espacio. Para mí es un placer estar por acá con todos ustedes y pues yo quisiera, ¿verdad?, que este corto tiempo que vamos a estar aquí podamos disfrutarlo y podamos compartir nuestros saberes. Gracias y también saludos al maestro Ciro. Hola, un gusto. Pues bienvenida, mucho gusto, muchas gracias que estés por aquí. Gracias. Y bueno, aprovechando este espacio y estas tecnologías que nos ayudan un poco a reducir los espacios, los tiempos y demás para poder comunicarnos. Pues bienvenida. ¿Y qué te parece si empezamos con una pregunta que nos lleva como al inicio de todo esto y de todo este proceso de formación? ¿Qué te motivó a estudiar trabajo social? Creo que mi principal motivación inició desde que yo era una niña, ¿verdad? Desde que yo estaba pequeñita, siempre fui testigo de las desigualdades que existían a mi alrededor, con personas cercanas a mí, pero también siempre fui testigo de esas mismas desigualdades a través de los medios de comunicación en mi propio país, pero también en el mundo entero. Siempre vi, ¿verdad?, cómo habían grupos de personas que eran más afectadas que otros, cómo habían grupos más vulnerables, como por ejemplo las mujeres, que tienen un alto nivel de violencia, ¿verdad? Y en el caso también de los niños, están bien ellos expuestos a diferentes situaciones de riesgo. Y esa fue otra de las motivaciones. Yo desde pequeña siempre decía, cuando yo esté grande, yo quisiera poder ayudar a todas estas personas. Siempre me decía, quisiera tener mucha plata para poder construir un comedor infantil. En ese tiempo yo decía un orfanato, ¿verdad? Siempre estuve pendiente de esas cosas, de esas noticias, siempre cuando iba en las calles, a medida que iba creciendo y iba viendo todas estas situaciones, siempre me reforzaba ese sentir por querer apoyar a las demás personas. De igual manera, desde muy chica, desde adolescente, estuve, ¿verdad?, en diferentes grupos sociales, en clubes, en algunos grupos, todos con enfoque social, y creo que ahí se reforzó aún más ese deseo que yo sentía por querer servir a las demás personas. Y pues de ahí tomé la decisión, ¿verdad? Ya cuando llegué a una edad en la que tenía que decir qué es lo que tenía que estudiar, en mi mente no venía nada más que no fuera el trabajo social. Y qué mejor profesión que hayas escogido, estimada. Yeah. Así es. Muchas gracias. Sí, claro, a mí me gustó mucho, ¿verdad? Porque una disciplina, una profesión muy integral, creo que abarca muchos elementos, muchos aspectos, y creo que eso es lo rico, ¿verdad? De esta profesión. Estimada Edelweiss, profesor o profesora que te haya dejado huella en tu transcurso académico, ¿y por qué? Eh, claro, tuve una maestra que es a la que yo más recuerdo siempre, que ella era una maestra, se llama Cecilia Aragón, era mi maestra de modelos de intervención. ¿Por qué ella me dejó huella o siempre la recuerdo? Porque recuerdo que era una maestra que ella siempre llegaba con ese ánimo y con ese compromiso de enseñar, de que nosotros, sus alumnos, pudiéramos rescatar todas las cosas que ella nos estaba diciendo. Y ella siempre decía algo, casi en todas sus clases, casi en todas sus ponencias, ella decía, ¿verdad?, de que nosotros, los trabajadores sociales, nos debíamos a las demás personas, de que tuviéramos siempre presente que cuando fuéramos a apoyar a una persona, cuando fuéramos a intervenir con una persona o a ser mediadores, ¿verdad?, cualquier tipo de gestión, estábamos ahí para servir,
y que siempre teníamos que tratar muy bien a estas personas o a estos grupos vulnerables, porque ella mencionaba su experiencia, ¿verdad? En cuando llegaba, por ejemplo, a diferentes empresas o a diferentes instituciones públicas a hacer las gestiones, a buscar un servicio, la manera en que las personas son tratadas. Entonces, ella siempre nos hacía hincapié en este sentido. Además, era una persona que, como te digo, ¿verdad? Se comprometía con enseñar. No era una maestra que solamente llegaba porque aquí vengo a dar mi clase, porque es mi salario, sino de que vos le podías ver ese compromiso, ese amor que ella tenía para poder darnos a conocer lo que ella sabía y toda su experiencia. De igual manera, yo la recuerdo mucho porque era una maestra que siempre estaba anuente a recibirnos, ¿verdad? Todos sus alumnos, ya fuera en su expertise, en su materia, o bien podíamos hacerle consulta. Ella no te ponía límites en hora, ella siempre estaba dispuesta a poder dar una respuesta. Entonces, creo que fue la persona que más me dejó huella en ese sentido, ¿verdad? Ahora, cada vez que yo estoy con personas, ya sea familia, ya sea una persona individual o en las comunidades, siempre recuerdo todas las cosas que ella nos decía en la universidad. Muy bien, pues un reconocimiento para esta profesora y bueno, y para todos los profesores que de alguna manera nos han formado, te han formado y han construido esto que es el trabajo social. Para entrar un poquito en el tema, Idelweis, que es niñez y adolescencia, situación de riesgo y su impacto social. ¿Cuál es la situación Ujú. de riesgo que viven los niños y niñas en Nicaragua? Pues mira, en Nicaragua existen muchos riesgos, ¿verdad? Pero más que riesgo yo le llamaría causas, las causas de los riesgos. El principal riesgo es la pérdida del cuidado parental al que están expuestos los niños y los adolescentes. Acá en Nicaragua tenemos muchos casos, ¿verdad? Que en donde los niños pierden el cuidado parental y otros que están a punto de perder este cuidado parental. Sin embargo, estas situaciones se dan por diversos factores o riesgos, ¿verdad? También, por ejemplo, el principal es la pobreza. En Nicaragua, el 50% de la población vive bajo el umbral de la pobreza. Y en este sentido, los más afectados son los niños y los adolescentes, que muchas veces por estas situaciones son obligados a realizar un trabajo, son obligados a estar expuestos a condiciones que no son para ellos. Por ejemplo, un niño se ve en la obligación de trabajar para poder ayudar a soportar la economía de su familia. En este sentido, una experiencia que se ve bastante aquí en Nicaragua es, por ejemplo, las madres que trabajan en los mercados. Las madres que trabajan en los mercados no tienen más tiempo para sus hijos ni para ellas mismas. Entonces, lo que ellas hacen es que cuando tienen a sus bebés, ellas vienen y se los llevan a los mercados, a sus lugares de trabajo, a sus tramos de trabajo, y ahí los niños van creciendo y van creciendo lamentablemente en un entorno totalmente desfavorecedor para ellos, sin condiciones, en un entorno donde están expuestos a otros riesgos, por ejemplo, a lo que es la explotación sexual comercial, porque lo que sucede es que cuando estos niños ya van entrando a una edad como a unos 5 años aproximadamente, entonces las madres lo que hacen es que se quedan en sus tramos y los niños y las niñas son los que salen a hacer lo que es la venta ambulante o a los buses interurbanos también, ¿verdad? Entonces ahí muchas de estas niñas y estos niños se ven expuestos, por ejemplo, a lo que es el abuso, a lo que es el abuso, a los tocamientos, que desde que hablamos de tocamiento ya estamos hablando de abuso sexual infantil, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los factores, uno de los riesgos que los niños viven, ¿verdad? Cuando están en una situación de pobreza. De igual manera, otro factor, otro riesgo es lo que es el derecho de la salud. El derecho de la salud se ve bastante vulnerado en estos niños, ¿verdad? Y no les permite poder tener un desarrollo óptimo, tanto físico como emocional. Vemos que hay mucho, en Nicaragua han habido algunos avances, sin embargo, ¿verdad? Hay algunos indicadores que son negativos y que son preocupantes, por ejemplo, el alto índice de mortalidad, o por ejemplo, podemos hablar también del indicador de desnutrición, por poner un ejemplo. Hay muchos niños que no tienen un buen
desarrollo para lo que es su nutrición. Entonces, estos factores nos vienen a nosotros a poner en riesgo a toda nuestra niñez y adolescencia. Y lo principal es de que es como un ciclo. O sea, si yo soy pobre, entonces no voy a tener acceso a muchos derechos que tendría que tener, por ejemplo, la educación, por ejemplo, una vivienda digna o la salud en este caso, que es lo que estamos mencionando, ¿verdad? De igual manera, la situación de callejización es bastante alarmante acá en Nicaragua. Existen muchísimos niños en estas condiciones que tienen sus familias, la mayoría tienen sus familias, sin embargo, son familias muy vulnerables, ¿verdad? De que ellos lo que buscan es cómo generar un ingreso más y ahí es donde usan a los niños. Se van a las calles, se van, por ejemplo, a recoger lo que es chatarra, lo que son botellas plásticas, todo aquel material que pueda ser usado para reciclaje. Los niños salen a ese tipo de actividades y también ellos andan en ese momento que están en la búsqueda de este soporte de ingresos familiares, los niños también se exponen a situaciones de consumo principalmente. Entonces también podemos hablar, ¿verdad?, de lo que es perdón, de lo que es también las situaciones, por ejemplo, ya más grandes, ¿verdad? Que podemos venir analizando, como el trabajo infantil, que como decía anteriormente, una cosa conlleva a la otra. Y lo principal es de que hay niños y niñas que son expuestos a las peores formas de trabajo infantil. Por ejemplo, tenemos niñas que son utilizadas a lo que es la explotación sexual comercial. Cuando ellas ya vienen entrando a la preadolescencia, a la adolescencia, siempre hay personas en las calles que la invitan y les ofrecen, les prometen muchas cosas positivas, ¿verdad? Entre comillas, para que estas niñas se puedan introducir a este mundo de lo que es la explotación sexual comercial y lo que es la trata de personas. Entonces, aquí tenemos muchos riesgos, ¿verdad? Y como te decía, dependiendo, por ejemplo, del entorno familiar, también los niños se ven expuestos a muchas otras condiciones deplorables para ellos, como es, por ejemplo, la negligencia, el abandono, lo que es la violencia intrafamiliar, también algo que se da bastante aquí en Nicaragua y que esto ha venido a ser causales, ¿verdad? Para que el ente rector aquí en el país pueda aplicar lo que es la medida de protección, se le llama acá, que es cuando el ente rector aplica medida de protección para poder quitarle el hijo o la hija al papá, a la mamá o a su cuidador principal. ¿Qué pasa en este momento? Que en Nicaragua también existen diferentes organismos, ¿verdad? Lo que son las organizaciones no gubernamentales que están trabajando por la niñez y por la adolescencia, y entonces el ente rector entrega a estos niños a uno de estos centros de protección en donde los niños empiezan a tener una vida diferente, pero que la organización empiece a hacer un trabajo a la par con la familia, con los padres, para poder crear entornos protectores para estos niños, para poder crear padres, madres o cuidadores principales con habilidades parentales para la crianza positiva de estos niños. Entonces, por ahí están algunos, ¿verdad?, de los factores principales, pero también sucede otra cosa a la par, y es que muchas veces estos niños que están en estos centros de protección vienen a ser institucionalizados, ¿verdad? Y es lo que se quiere apostar en Nicaragua, que los niños no sean parte de una institucionalización. Por ejemplo, tenemos organismos que están trabajando directamente en este tema de protección infantil con niños y adolescentes y tienen modelos muy amigables, tienen modelos parecidos a los de un hogar que está en la comunidad, que está afuera, ¿verdad? Y están quitando todo lo que es el modelo de orfanatos, por ejemplo, para que los niños no tengan esa institucionalización y puedan sentirse independientes y puedan funcionar como una familia común y corriente de las que está fuera de la comunidad. Muy bien, Idelbais, gracias por describirnos un poco de la realidad que se está viendo por allá, pero que no es muy diferente a la que estamos viviendo aquí en México. O sea, vivimos en lugares diferentes, pero creo que los contextos y las situaciones son algo similares. Esta desintegración pues está afectando tanto familiar como sociedad, a los niños, niñas, y en este caso también a los adolescentes que, bueno, también tienen diferentes problemáticas como alcoholismo, drogadicción, embarazo adolescente. No sé por allá si tengan
estas mismas o otras que tú puedas agregar, estimada Sí. Idelweiss? Sí, son bien similares, René, ¿verdad? Yo pienso que los contextos, son bastante similares, sin embargo, cada país tiene su estrategia, ¿verdad? Que quizás lo que cambia el cómo hace cada país para poder ir erradicando todas estas situaciones. Por ejemplo, en los adolescentes acá tenemos lo que el inadecuado ambiente familiar, pero esto no es únicamente en los adolescentes, también se ve desde la niñez, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que cuando hay, por ejemplo, familias con un ambiente familiar que no es el adecuado para los niños, cuando hay familias disfuncionales, por ejemplo, en donde no se cumplen las funciones básicas de esa familia y que no quedan claras lo que son las reglas y los roles familiares, ¿verdad? Muchas veces ahí tenemos estas situaciones y los adolescentes lo que hacen es querer escapar y querer huir. Ellos están en busca de una aceptación para sí mismo, ¿verdad? Y entonces lo que se hace, lo que pasa acá es que se obstaculiza el desarrollo de la personalidad del adolescente y empieza a buscar esa autoafirmación en otros lugares. Por ejemplo, otro riesgo es la pertenencia de estos adolescentes en grupos antisociales. ¿Qué pasa con esto? Que los adolescentes cuando se encuentran en un ambiente, en una familia que no es contenedora, por ejemplo, ellos empiezan a buscar esa aceptación o empiezan a buscar el sentirse bien fuera, no en su casa, porque en su casa ya no se están sintiendo bien. Entonces lo buscan en estos grupos donde ellos tienen esa autoafirmación grupal, que es lo que ellos necesitaban, ¿verdad? Y fácilmente encuentran esta aceptación y el reconocimiento, y es donde ellos empiezan a imitar los patrones que viene desarrollando estos grupos antisociales, que se convierten también en grupos delincuenciales muchas veces, porque como decía anteriormente, una cosa conlleva a la otra. Si ellos están en estos grupos delincuenciales, ellos ahí se ven expuestos a consumo de droga, a lo que es alcoholismo, empieza a caer también acá, ¿verdad? Lo que es la promiscuidad, por ejemplo, tanto en hombres como en mujeres, es un factor de riesgo social, no solo porque puede ser motivo de un embarazo no planificado o un embarazo precoz, sino también de enfermedades de transmisión sexual, pero que además lo que esto hace es que propicia una baja autoestima y la poca aceptación y confianza en sí mismo de estos adolescentes. Entonces, es diferente. Lo otro que también tenemos acá es cuando ya el adolescente tiene el poder de decisión en, por ejemplo, decidir en abandonar, perdón, su escuela o en abandonar un trabajo, si tuviese un trabajo, ¿verdad? Ellos deciden que lo mejor es retirarse de la escuela porque ellos quieren empezar a experimentar otras cosas. Unos se salen de la escuela para empezar o para iniciar en el mundo, en la inserción laboral, y otros abandonan ambas cosas, ¿verdad? Porque ellos están en este momento sin una personalidad definida, pero producto de toda la situación que han venido viviendo en estas familias disfuncionales. Ok, muchas gracias por compartirnos, Edelweiss. Vamos a ir un pequeño corte comercial. Ahorita regresamos. No se despeguen de Trabajo Social en Acción Internacional. Soy Luz Helena López, licenciada en Derecho, especialista en asuntos internacionales. No te pierdas Por la Derecha, un programa donde te brindaremos orientación y consejos legales de la mano de expertos. Síguenos por Anesma Networks. Continuamos en Trabajo Social en Acción Internacional. Pues los invitamos todos los lunes a las 10 en punto de la mañana a ver Por la Derecha con Luz Helena López. Todo lo que tenga que ver con cuestiones jurídicas, ella les va a dar una excelente asesoría. Pues continuamos. Muy bien, Idelweiss, ya nos has comentado este contexto la brecha no es tan amplia, a lo mejor los porcentajes disminuyen un poco, pero la diferencia entre México y Nicaragua no es del todo tan amplia. La pregunta sería, ¿de qué manera estos tres sectores, tanto la sociedad, la sociedad organizada, la parte gubernamental, tanto la parte pública, organizaciones civiles, cómo están afrontando este problema para disminuir o erradicar estas situaciones de riesgo y la vulnerabilidad que están presentando estos niños, niñas y adolescentes?
alguna manera los tres sectores están trabajando de manera unánime, ¿verdad? Para poder disminuir toda esta situación. Tenemos presencia en el país de organizaciones no gubernamentales a nivel internacional, pero también local. Y lo que el gobierno también ha creado organismos especializados en lo que es la atención a la niñez y a la adolescencia. Ha creado, por ejemplo, leyes, ¿verdad?, que apunten siempre a lo que es la protección, leyes que regulen los derechos humanos de las personas que vivimos acá en este país, y también está suscrito, ¿verdad?, a tratados internacionales en donde está apuntando a disminuir esos porcentajes de violencia intrafamiliar, esos porcentajes de pérdida de cuidado parental para los niños, niñas y adolescentes. También ha implementado algunos programas de educación informal, ¿verdad? Como por ejemplo, hay un programa muy bonito que se llama el programa Amor para los más chiquitos. Acá en este programa el gobierno lo ha implementado a nivel nacional. Está dirigido principalmente a las familias más vulnerables, donde existe más desprotección infantil. Y acá, ¿verdad? Ellos hacen lo que son escuelas para padres, donde padres y madres pueden asistir, no únicamente padres y madres, sino que también los cuidadores principales, porque en Nicaragua muchas veces se da de que no es mamá y papá los que están criando a los niños, ¿verdad? Sino de que un cuidador secundario puede ser una abuela, puede ser una tía, puede ser una prima mayor, o puede ser en algunos casos hasta una vecina, porque los padres en situación de pobreza se ven obligados a tener que ir a trabajar todo el día y no pasan mucho tiempo con sus hijos, entonces lo dejan con un cuidador secundario. Entonces, en estos espacios, estas personas pueden ir y pueden recibir charlas. Algunos lo hacen de manera voluntaria, pero hay otros que el gobierno ya le ha aplicado algún tipo de medida para que no pierda el cuidado parental, es decir, familias que están en riesgo de la pérdida del cuidado parental son asistidas por el gobierno para que ellos empiecen a instaurar en sí mismos esas pautas de crianza positivas y no pasar a ese otro paso, ¿verdad?, que es el más difícil y es la pérdida de su hijo. En lo que es, por ejemplo, lo que es la situación de los organismos no gubernamentales acá en el país, lo que es la sociedad civil, también tenemos la presencia de organizaciones que están meramente enfocadas, ¿verdad?, en este tipo de erradicación de riesgos. Yo en lo particular trabajo para una organización internacional que tiene que ver con lo que es la protección infantil directamente. Trabajamos, por ejemplo, con niños que han perdido ya el cuidado parental y que están en esta organización, en un centro de protección. Acá, por ejemplo, a estos niños se hacen diferentes tipos de procesos, porque las organizaciones están enfocadas principalmente a lo que es la intervención comunitaria, ¿verdad? Los que tienen su campo de trabajo en las comunidades. Sin embargo, estas organizaciones, como en la que yo estoy trabajando ahora, está enfocada en el centro de protección, pero también tiene presencia en las comunidades. Es decir, que trabajamos con las familias de estos niños, hacemos todo un proceso, ¿verdad?, de educación, de reeducación y reeducación emocional también, en la que estos padres pueden empezar a desarrollar estas habilidades, estas nuevas enseñanzas que pueden tener ellos, ¿verdad? Y pueden tener un proceso de revinculación afectiva con su hijo y con su hija. Es decir, que no es que se les prohíbe, ¿verdad?, que ellos van a ver a su hijo y su hija. De ninguna manera el gobierno lo que hace es de que mientras estas familias logran desarrollar capacidades parentales, les quita a su hijo mientras están en este proceso, y cuando ya ellos tienen instauradas estas habilidades, estas nuevas capacidades, cuando ya han demostrado, por ejemplo, que tienen redes de apoyo fuertes, entonces empieza todo un proceso de revinculación y de reintegración familiar. En algunos casos procede lo que es la reintegración familiar, no siempre porque hay familias, hay personas que lamentablemente no tienen el mismo nivel de resiliencia, ¿verdad?, para poder empezar a hacer este tipo de cambios. De igual manera, también estas personas vienen y pueden visitar a sus hijos, siempre bajo supervisión, ¿verdad?, de las personas que están ahí trabajando en esto. Pero además trabajamos también en lo que es la comunidad, ¿verdad?, con aquellas familias que el gobierno, o que en este caso el ente rector, que es el Ministerio de la Familia,
ha identificado que está expuesto, que está propenso a perder el cuidado parental de su hijo, y empezamos a hacer un proceso similar al que hacemos con las familias que ya han perdido el cuidado parental de los niños. Hay diferentes organizaciones que están trabajando, ¿verdad?, por la niñez y la adolescencia. Algunas están más enfocadas en el tema de protección, otros están más enfocados en el tema de salud, en el tema de educación, pero creo que todo son ejes transversales, ¿verdad?, por las que las organizaciones están trabajando y que apuntan a lo mismo, y es poder desarrollar, poder tener niños y niñas felices, que gocen de sus derechos, ¿verdad?, que gocen de todas las garantías que ellos necesitan y que por derecho les corresponden. En lo que es, por ejemplo, el sector privado, también existen muchas empresas que acá hay una ley, ¿verdad?, que es que las empresas pueden donar sus impuestos para que estas organizaciones a nivel local, por ejemplo, puedan realizar diferentes proyectos, siempre enfocados a ayudar a la niñez y a la adolescencia. Otras empresas, igual hacen estas donaciones, pero ya quizás para otro tipo de grupo, para personas con VIH, para mujeres que sufren violencia o para personas con alguna discapacidad. Muy importante lo que nos estás mencionando y nuevamente dejando muy claro el panorama de lo que se está viviendo por allá, ahora con estos tres sectores de la sociedad, tanto privado, público y el tercer sector, de cómo están abonando a erradicar estas situaciones de riesgo. Acompáñenos a ver un pequeño corte que tiene que ver con respecto a este tema y los invitamos a seguir comentando en el chat para ir con los comentarios que están realizando nuestro querido auditorio, y por favor compartan la transmisión con sus amigos, familiares. Está muy bueno el tema del día de hoy. Continuamos en Trabajo Social en Acción Internacional, la innovación social de las redes. Hola, en este video vamos a hablar de las situaciones de riesgo en los niños y en los adolescentes, ¿ok? Primeramente, ¿qué es una situación de riesgo? Una situación de riesgo son hechos o acciones que exponen a una persona a situaciones de peligro, ¿sí? Aquí hay algunas situaciones de riesgo. Correr en la calle sin cuidado, jugar en la cocina mientras se preparan alimentos o sustancias adictivas, ¿sí? Estos ejemplos o estas situaciones de riesgo nosotros las podemos prevenir. Las que no podemos prevenir también son situaciones de riesgo, son por ejemplo los desastres naturales. Una inundación, unos huracanes, nosotros no las podemos prevenir, pero sí podemos aprender a protegernos, ¿ok? Correr en la calle sin cuidado. Si nosotros andamos corriendo, no volteamos, si vienen carros o no volteamos de repente en donde vamos corriendo, ¿sí? Puede ocurrir un accidente. Si no volteamos a ver si vienen carros o no, pues nos pueden atropellar. Si no volteamos al momento de ir corriendo hacia el piso también, de repente dónde vamos corriendo, dónde vamos pisando, pues de repente puede haber una alcantarilla abierta y podemos caer ahí. De repente puede estar una piedra. Sí, nos podemos tropezar y nos podemos caer y ya nos provoca un daño, ¿sí? Eso es una situación de riesgo. Jugar en la cocina mientras se preparan alimentos también es un riesgo. ¿Por qué? Nosotros no tenemos, o los niños no tienen que andar jugando en la cocina. No tienen que estar en la cocina cuando están haciendo de comer sus papis, ¿ok? Si andamos corriendo, podemos tocar por accidente un sartén, una olla caliente y nos podemos quemar. Se nos puede también caer encima esa olla o ese sartén y nos puede quemar el aceite, el agua, ¿sí? Eso que está ahí en el sartén. Otra cosa, en la cocina no podemos andar agarrando nosotros cuchillos, algo que tengamos ahí para cortar y nosotros andar jugando con eso porque nos podemos lastimar, ¿verdad? Puede ocasionarnos un daño. Y por último, las sustancias adictivas, como lo son el tabaco, el alcohol y los solventes, ¿ok? De repente, hay personas que te dicen, o tú estás muy estresado y esas personas se aprovechan de eso. Te dicen, ten un cigarrito para que te tranquilices, ¿sí? Vas a estar más tranquilo, se te van a olvidar los problemas y el estrés que traigas. Te dicen también del alcohol.
Hombre, vente, vamos a una fiesta, ten alcohol, ándale, no te pasa nada. Te vas a sentir bien padre y se te van a olvidar todos los problemas y todo el estrés. De los solventes igual. Te dicen, es que tú traes muchos problemas, estás preocupado por aquello, por esto otro. No, hombre, ten un solvente. Con eso, mira, se te va a olvidar todo. Eso es lo que te dicen y te hacen creer que con estas cosas, ¿sí? Con estas sustancias adictivas, pueden solucionarte los problemas y no es cierto, ¿sí? ¿Por qué decimos sustancias adictivas? Porque tú de repente lo puedes probar, pero estas sustancias, ¿sí? Entre más consumas, pues más adicto te vas a hacer, ya vas a depender de esto, ¿sí? Ya tu cuerpo va a reaccionar, va a decir, necesito tabaco, necesito alcohol, necesito solventes, ¿sí? Si tú lo consumes seguido, ¿ok? Entonces, estas sustancias adictivas nos traen daños eventuales y daños permanentes. Por ejemplo, el tabaco, algún daño permanente, pues puede ser que te puede ocasionar cáncer en el pulmón, ¿sí? Te puede ocasionar infartos también. Algún daño eventual, pues puede ser que vas a traer la boca reseca, ¿sí? El alcohol, daños eventuales, pues incoherencia al hablar, vas a andar mareado, esos son daños eventuales. Y algún daño permanente, pues puede ser que te va a dañar el hígado, ¿sí? Te daña el hígado el estar consumiendo alcohol. También, si nosotros inhalamos solventes, ¿qué va a pasar? Pues daños eventuales, vamos a traer los ojos rojos, ¿sí? Y daños permanentes, vas a ir perdiendo la memoria. Sí, si tú inhalas constantemente solventes, va a ocasionar que tú vayas perdiendo poco a poco la memoria. ¿Ok? Y espero haya sido de gran utilidad este video. Nos vemos hasta el siguiente. Saludos. Continuamos en Trabajo Social en Acción Internacional, la innovación social en las redes. Vamos con algunos comentarios de nuestro estimado auditorio. Ana Hernández, saludos desde Coatepec, Veracruz. Saludos. Yadira Berenice Macario, buenas noches desde Tapachula, Chiapas. Licenciada de Trabajo Social, Yadira Berenice Macario, buenas noches. Ana Hernández nos manda unos aplausos. Maya Cruz, bienvenida a la licenciada Edelweiss, saludos. Graciela Warner, hola, saludos cordiales a todos desde Mérida, Yucatán. Sergio Adrián Navarrete, hola, muy buenas tardes, un tema muy importante. Francisco Méndez, saludos desde Nicaragua, saludos. Emanuel Cuero, saludos, buenas noches. Eli Shin, hola, saludos. González Yasmín, saludos desde Michoacán. Lucila Guillermo, buenas tardes a todos. Silvia Adrián, buenas noches. Ros González, buenas noches, buenas tardes a todos. Linda Yamel, licenciada Edelweiss Flores Jarquín, un honor estar nuevamente en una de sus ponencias. Saludos desde Puebla, México. Sergio Adrián Navarrete, muchas felicidades, licenciada Edelweiss, por el trabajo que realiza en beneficio de los grupos vulnerables. Un fuerte abrazo desde la Ciudad de México a nuestros hermanos nicaragüenses. Silvia Adriana Arbizu, excelente tema y una intervención muy importante. Y pues hablando de intervención, estimado Ciro. Sí, regresamos, Edelweiss. Ya nos has mencionado distintas situaciones que se presentan en Nicaragua sobre desarrollo social, desarrollo sostenible, pobreza, inseguridad, maltrato infantil, prostitución, drogadicción. Y de alguna manera también nos has hablado de lo que hace trabajo social de manera implícita en todo lo que nos has comentado. Pero puntualicemos un poquito. ¿Cuáles serían las funciones o actividades que lleva trabajo social para contribuir a disminuir o erradicar estas situaciones de riesgo? Funciones pueden ser muchas, pueden ser muchísimas, sin embargo, también estas se pueden ver afectadas por el tipo de trabajo que cada persona con esta profesión tenga. Por ejemplo, no es lo mismo trabajar para una organización que trabajar para otra, o trabajar para la empresa privada, por ejemplo, o para el sector público. Entonces, desde los diferentes campos o desde las diferentes organizaciones o instituciones estatales que estemos, las funciones pueden variar un poco, ¿verdad?
Sin embargo, de manera muy general podemos decir que los trabajadores sociales podemos ejercer como una de nuestras principales funciones, dar a conocer todo lo que es el marco referencial de las leyes que protegen y salvaguardan, ¿verdad?, a la niñez y a la adolescencia, así como a otros grupos vulnerables. Siempre nosotros somos los voceros, ¿verdad?, de dar a conocer cuáles son los derechos humanos, cuáles son esas leyes que nos hablan de los derechos humanos, porque tenemos, ¿verdad?, la situación de que muchas veces las personas con un bajo nivel educativo o académico no conocen de leyes. Entonces, muchas veces es por esta misma razón que se ven vulnerados sus derechos, ¿verdad? Y son expuestos a protección infantil, a lo que es toda esta vulneración, porque no conocen sus derechos. Entonces, siempre en el trabajo que hacemos de una u otra manera en los procesos socioeducativos, siempre va implícito el dar a conocer las leyes, ¿verdad? Y dar a conocer todo el marco referencial, pero también toda una ruta de denuncia a la que las personas pueden accesar en algún momento que se vean afectados, que se vean violentados sus derechos también. De igual manera, nosotros podemos hacer todo lo que son los estudios psicosociales o estudios sociales, ¿verdad?, y socioeconómicos de las familias con las que estamos trabajando. ¿Para qué? Para conocer el entorno familiar en el que estas personas viven, conocer la dinámica de la familia y de esta manera poder diseñar un plan de intervención, ¿verdad? Y una propuesta educativa que sea con las características que tiene cada familia. Es importante mencionar de que hay organizaciones que trabajan de manera bastante personalizada, que esto es muy positivo, es muy bueno, porque tenemos familias, por ejemplo, que se caracterizan, ¿verdad? Y se le hace toda una aplicación de escalas, entonces cada familia tiene resultados diferentes. Y en base a esos resultados se puede hacer un plan de intervención para estas familias de acuerdo a sus necesidades. Otra función puede ser, por ejemplo, también lo que son los abordajes, lo que es la psicoterapia. Esto es muy importante, casi no se hace en Nicaragua, ¿verdad? Así como tal. Sin embargo, se hace desde los abordajes socioeducativos, tanto para la niñez, pero también como para las personas adultas que son los cuidadores, ¿verdad?, de los niños. De igual manera, otra función muy importante es lo que es el acompañamiento y el seguimiento a todos los procesos que se implementan con las familias que están participando en algún proyecto o en algún programa social, ¿verdad? También nosotros estamos bien de lleno en lo que es la derivación de casos, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros como trabajadores sociales, ya sea independiente o como organizaciones, no siempre tenemos la capacidad de atender a algunos niños, algunas familias, algunas personas, entonces hacemos la derivación a centros o a instituciones especializadas en el tema. Por ejemplo, si llega a mi consultorio una familia con un niño ya con problemas más psiquiátricos, ¿verdad?, donde tenga afectaciones orgánicas, entonces yo no lo puedo atender sola, sino que tengo que hacer todo un trabajo, ¿verdad?, derivado para otros profesionales de la salud, pero que en conjunto podemos trabajar el caso como tal. Entonces, estas son algunas de las funciones, ¿verdad? También todo lo que es la parte de la sistematización, pero también la parte de la abogacía. También hacemos abogacía, ¿verdad?, siempre enfocados principalmente a lo que hemos sido llamados a servir y a los derechos humanos, a garantizar, a poder nosotros gestionar todo aquello que esté a nuestro alcance para poder garantizar que estos niños y estas niñas y adolescentes puedan gozar de esos derechos que les pertenecen. Ok, muy bien, Idelvais. Pues muchas gracias por compartirnos primeramente esta situación que se está viviendo en tu país, que como lo mencionamos no se diferencia mucho de lo que estamos viviendo también aquí en México, estas causas, la raíz del problema y también el impacto que está sucediendo, además de cómo se está abordando en los 3 niveles de la sociedad y cómo también lo estamos llevando a cabo nosotros para la intervención. Recordemos, como trabajadores sociales, hay que encontrar esos puntos de ruptura dentro del sistema para poder llevar a cabo nuestra intervención. En este caso, el tema niñez y adolescencia en situación de riesgo y su impacto social. Muchísimas gracias, Idelvais. No te nos vayas, continuamos ahorita con una dinámica de asociación de palabras. Vamos a un pequeño corte y regresamos.
perdiste los virales de la semana? ¿Te gusta el chisme y los espectáculos? Entonces no te pierdas los destacados de Cristina Vargas a través de Anesma Networks. Continuamos en Trabajo Social en Acción Internacional a través de Anesma Networks y les hacemos una atenta invitación todos los viernes a las 10 en punto de la mañana, los destacados de Cristina con Cristina Vargas, todo lo que tenga que ver relacionado con noticias de internet y lo trending topic lo van a poder ver ahí. Continuamos en Trabajo Social en Acción Internacional. Muy bien, vamos a una dinámica de asociación y del Vice te vamos a mencionar una palabra y tú nos vas a decir lo primero que te venga a la mente, alguna frase, alguna palabra que tú consideres, ¿ok? Ok. Muy bien, comenzamos. Trabajo social. Gestión de cambio. Niñez. Ternura. Adolescencia. Ahí me agarró movida, maestro. Puedo asociarla con derechos, Violencia. Machismo. Intervención. Apoyo. Derechos humanos. Garantía. Bienestar. Maltrato. Violencia, vulneración, exposición. Estrategia. Abogacía. Metodología. Formas de intervenir. Tejido social. Redes. Responsabilidad social. ¿Perdón? Responsabilidad social. Unidad. Educación. Formación. COVID-19. COVID-19. Una nueva era. Pobreza. Desventajas. Nicaragua. Ay, ahí sí me agarró más movida todavía. Nicaragua creo que es un país de hermandad, un país bien amigable, bien amistoso, donde todas las personas siempre van a tener una buena acogida. Y de paso, pues aprovecho, maestro, para invitarles, ¿verdad?, a todas las personas que nos están viendo, que nos están siguiendo, que puedan venir a visitar Nicaragua, y acá yo les aseguro que siempre van a encontrar una hospitalidad increíble. Perfecto, pues ahí está la invitación. Muchísimas gracias, Idelweiss, gracias por esta invitación. Y pues vamos con las recomendaciones de los libros que nos estás llevando a cabo. Si nos puedes mencionar rápidamente por qué nos recomiendas estos libros para profundizar el tema del día de hoy. Sí, bueno, hay algunos libros que son muy importantes, muy interesantes, pero que también han sido libros a manera de investigación. Antes que nada, recomendarles también mucho a todas las personas que nos siguen que puedan entrar a la plataforma de PAICABI. PAICABI es una organización que trabaja, ¿verdad?, todo lo que es la temática de niñez y adolescencia. Tienen ellos muchos estudios, muchos libros muy interesantes que podemos consultar. Hay un libro que se llama el libro de Violencia Sexual Infantil, que está diseñado y dirigido específicamente, ¿verdad?, a la violencia que sufren los niños desde los abusos sexuales, desde estas prácticas, ¿verdad?, que son bien desfavorecedoras para los niños porque tienen un impacto increíble, ¿verdad?, que puede llegar desde la niñez hasta la edad adulta. Hay otro libro también muy importante que se llama el libro de lo que es maltrato infantil. Viene sobre la misma línea, pero es un poco más amplio, ¿verdad? No se enfoca meramente en un tema específico, sino que de manera general. Y está también la guía básica de prevención, así como niñez y adolescencia en situación de riesgo. Todos estos libros los podemos encontrar en esta plataforma de PAICABI.
Yo los recomiendo porque me han gustado muchísimo. Yo actualmente, de verdad, estoy finalizando el curso sobre gestión en lo que es las prácticas abusivas sexuales y conductas problemáticas sexuales, y he leído estos libros, ¿verdad? Y creo que son muy interesantes, creo que nos ponen en contexto en lo que es América y el Caribe, y yo creo, ¿verdad?, de que si ustedes consultan estos libros también van a ver identificada la realidad de sus países. Muchísimas gracias, Idelweis, por recomendarnos estos libros. Yo creo que podemos profundizar mucho sobre el tema con estos documentos y luego incorporarnos ahí a al análisis de estos datos. Bien, te hacemos, muchísimas gracias, te hacemos entrega de este reconocimiento de manera virtual, un reconocimiento por haber estado aquí, por compartir todos tus conocimientos y este contexto también que se vive allá en Nicaragua. Finalmente, Idelweis, ¿qué te pareció esta iniciativa, esta experiencia? Espacio. Bueno, me ha gustado muchísimo, de eso no tengo duda, pues al inicio, como siempre, un poquito nerviosa, ¿verdad? Porque yo le decía a René de que no soy mucho yo de esto de cámaras, sin embargo también es lo que toca, ¿verdad? Es la nueva realidad a la que tenemos que venirnos adaptando poco a poco, pero cuando uno ya entra así como en calorcito, uno se va sintiendo pues más cómodo. Agradecerles a ustedes, ¿verdad? Por la invitación, como les decía al inicio. También muy agradecida con Anesma Newton por la transmisión. Muchísimas gracias. Yo espero que no sea la última invitación, ¿verdad? Espero que podamos seguir compartiendo algunos otros temas de interés. Y pues felicitarles también, ¿verdad?, por este espacio. Para lo que es el gremio del trabajo social y el público en general, creo que es muy importante, creo que es muy necesario también, porque como trabajadores sociales tenemos una nueva oportunidad de estarnos formando y poder compartir. Ya no es necesario, ¿verdad?, tomar un avión o tomar un bus para ir a una charla, para ir a un seminario, para ir a estos espacios, sino que tenemos esta facilidad de las TICs, ¿verdad?, que nos permiten poder compartir los diferentes contextos en el que nos encontramos y poder buscar soluciones de manera más unánime. Entonces, pues muchísimas gracias a ambos y espero hayan disfrutado la sesión de entrevista. A ti muchas gracias, estimada colega, amiga. Hemos platicado también afuera de micrófonos. Eres una profesional y te deseamos mucho éxito en lo próximo que vas a estar emprendiendo. Te enviamos un fuerte abrazo y las mejores vibras para todo lo que vayas a emprender. Gracias por todo tu apoyo y por tu intervención el día de hoy. Y pues a todos los colegas, a todo el auditorio, los invitamos a seguirnos este próximo martes 13 de abril en Trabajo Social en Acción México, en colaboración con el Colegio Nacional de Trabajadores Sociales, CONATS. A las 7 en punto hora de la Ciudad de México tendremos como invitado a nuestro colega y amigo trabajador social Omar González Jiménez con el tema la trata de niñas y niños en el crimen organizado. Continuamos un poquito retomando también el día de hoy este tema que llevamos a cabo con Edelweiss. Pues muchísimas gracias. Recuerden, ahorita se va a colocar en el chat el link para obtener la constancia del día de hoy. Recuerden, tienen que tener las 3 preguntas que se realizan ahí de forma correcta para que puedan obtener la constancia. Pues les agradecemos mucho su permanencia. Recuerden, todos los martes a las 7 de la noche estamos alternando Trabajo Social en Acción México y también Trabajo Social en Acción Internacional con invitados internacionales como el día de hoy desde Nicaragua, Idelweiss Flores Jarquín. Muchísimas gracias a toda la producción. Hasta luego, buenas noches. Trabajo Social en Acción Internacional, la innovación social de las redes. Hasta pronto.